¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio. Les invito amablemente a suscribirse a este canal. De a poco va creciendo y no tiene otro propósito sino extender mis actividades docentes y de investigación y poder construir una plataforma digital que pueda constituirse como un espacio de diálogo, de reflexión y de compartir ideas y conocimientos entre ustedes y su servidor. El día de hoy corresponde hablar sobre un tema coyuntural, un tema que creo que el canal no puede dejar de lado. Estoy hablando del caso de George Floyd, que ha trascendido globalmente y que se refiere a la lamentable muerte de esta persona por conducto de algunos policías de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, y que desde mi perspectiva esta situación, este hecho, este suceso en concreto puede ser discutido a través de tres ejes temáticos importantísimos como lo son la filosofía política, los derechos humanos y el análisis del discurso. Bajo esta tesitura comenzaremos a reflexionar sobre este tópico. Para empezar, quisiera poner un poco el contexto del caso para quienes no lo conocen o para quienes aún conociéndolo les podamos refrescar un poco la memoria. George Floyd pues es una persona afrodescendiente de Estados Unidos que lastimosamente falleció a manos de 4 policías en Minneapolis, Minnesota el 25 de mayo de este año, es decir, hace unos cuantos días. Se practicó un arresto y durante el ejercicio, durante la práctica del arresto, se ejerció una notoria brutalidad policial, un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales, en donde uno de ellos, de nombre Derek Chauvin, coloca la rodilla sobre el cuello de George Floyd, llevándolo posteriormente a la muerte. Y no obstante que, de acuerdo al informe que presentan algunos testigos, George Floyd hablaba y decía en la medida de sus posibilidades que no podía respirar. De hecho, en algunas notas más recientes se estableció que George Floyd padecía de una enfermedad cardíaca, por lo tanto se le complicaba más estar sometido a esa presión por parte de la rodilla de Derek Chauvin. El día de ayer se publicaron algunas notas periodísticas en las que se establece que ya se practicó la necropsia de George Floyd y que en efecto murió a causa de homicidio y que la causa principal fue la compresión del cuello con una fuerza excesiva que le impidió evidentemente respirar de forma normal o de forma adecuada. Entonces estamos en presencia, como les comento, sin lugar a dudas, de un caso de brutalidad policial, de un caso de uso excesivo de la fuerza por parte de estas corporaciones y en particular de las 4 personas que participaron de forma directa en este hecho. Bien, primero quisiera comenzar, una vez después planteado este contexto, que la brutalidad policial no es un hecho novedoso en Estados Unidos. La brutalidad policial es un fenómeno constante en ese país, como en muchos otros seguramente, pero que en el caso de Estados Unidos guarda una particularidad muy concreta que tiene que ver con el tinte racial. La mayor parte de los actos de brutalidad policial se dan en el contexto de una apreciación o una interpretación con tintes racistas o tintes raciales, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que la mayor parte de las personas que son víctimas de uso excesivo de la fuerza o plenamente de brutalidad policial en ese país son personas afrodescendientes, latinoamericanas o personas de Medio Oriente, lo que evidentemente genera una situación que da para la reflexión, una situación crítica y que seguramente ha propiciado todas las manifestaciones de las que hablaremos en unos instantes. Entonces no es un hecho novedoso y por poner algunos ejemplos podemos hablar del caso de Eric Garner que se llevó lamentablemente en el 2014 en Nueva York, el caso de Trayvon Martin en 2012 en Miami y por supuesto el caso emblemático de Rodney King en 1991 en Los Ángeles. Entonces me parece que debemos partir de la premisa de que la brutalidad policial no es reciente, no es un hecho novedoso, es una reproducción constante en ese país y que ahora se vislumbra por lo mediático de las plataformas digitales, pero que no es para nada un acto o un suceso
eh, que no se había presentado con anterioridad en Estados Unidos. Tomando en consideración ahora sí ya el contexto del caso en particular y el contexto de la brutalidad policial en Estados Unidos, creo que desde la filosofía política el primer análisis que le podemos dar a esta situación, a este caso, tiene que ver con el análisis del discurso. Yo creo que Trump, desde su campaña política para acceder a la presidencia de Estados Unidos, se caracterizó por emplear un discurso racista, un discurso de recuperación de lo que él llamaba la grandeza de Estados Unidos, basada en las famosas características de los WASP, ¿no? White, Anglo-Saxon and Protestant, es decir, blancos, anglosajones y protestantes, ¿no? Como una manera de contravenir o como una manera de señalar que los problemas de Estados Unidos se presentaron a partir de las movilidades humanas, a partir de las migraciones, con la llegada de personas que no eran anglosajonas o de origen anglosajón, que profesaban diversas religiones y por otro lado que tenían rasgos étnicos diferentes, ¿no? Entonces, como culpándolos o criminalizándolos de los principales problemas que acontecen en Estados Unidos. Entonces, ese fue su discurso durante su campaña, ese fue el discurso que le generó un gran número de adeptos y es el discurso que además lo ha acompañado durante toda su gestión y seguramente en el caso de que decida reelegirse lo seguirá acompañando también en su nueva campaña. ¿A qué voy con todo esto? A que ese discurso que emana desde una figura política trascendental, quizá la más trascendental como la de un presidente de una nación, tarde que temprano se reproduce de manera sistemática y se va construyendo una constante que termina por ser apropiado por la comunidad, termina por ser asimilado por la comunidad. La comunidad a su vez se atesora de estos discursos y los comienza a hacer propios y a desarrollarlos después en prácticas, en ideologías y en su cotidianeidad. Por lo tanto, si la figura presidencial emite un discurso racista, un discurso discriminatorio, es lógico, es calculable, es comprensible que las demás personas que conforman las instituciones de Estados Unidos se han visto permeadas por este discurso. Es decir, el discurso se emite desde la escala superior y termina por impactar e incidir a todas las instituciones estadounidenses o por lo menos a su mayoría, ¿no? Y esto es seguramente lo que ha pasado, ¿no? No quiero decir con esto que el racismo sea un producto directo de Donald Trump, sino que Donald Trump recuperó gran parte de ese discurso que se había maquillado, gran parte de esa ideología que había sido cubierta por mucho tiempo, seguramente después de los 50s y 60s, con la lucha por los derechos y libertades civiles, y ahora lo que hace Trump es ponerlo en el contexto de la cuestión pública, ponerlo en la plataforma de los discursos políticos públicos abiertos, que entonces quienes tenían estas ideologías, quienes tenían estas convicciones, se empoderan y comienzan a desarrollarlos en el marco de sus entornos, en el marco de sus trabajos o de sus espacios de acción. Entonces, creo que eso es muy grave porque seguramente estos policías se empoderan a partir del discurso de Trump. Fueron permeados. No quiero tampoco victimizarlos porque al final cada quien elige de qué discursos apropiarse, pero me parece que aquí no podemos dejar de lado, no podemos dejar de señalar que Trump tiene un alto grado de responsabilidad. Hay que recordar sus discursos de los bad hombres para referirse a los migrantes de Latinoamérica o sus constantes pugnas contra las congresistas demócratas al decirles que habían nacido en otro país,
o señalarlas por tener ascendencia de Medio Oriente, entre otros casos, ¿no? Entonces esto termina por ser un resultado de un discurso proveniente de la silla presidencial de Estados Unidos. Ese es el primer elemento que le tenemos que dar, porque no se imaginan ustedes lo poderoso que es el discurso, ¿no? O sea, el discurso puede cambiar y puede resultar en un sinfín de cosas positivas y negativas, ¿no? Y creo que ese es el caso que está sucediendo en Estados Unidos. Asimismo, otra gran pregunta que tiene que ver un poco con filosofía política, pero seguramente también con derechos humanos, es las protestas que se están desarrollando como resultado de esta situación de la muerte de George Floyd. Y la gran pregunta que yo leo en muchos comentarios en redes sociales o en algunas dudas de mis alumnos o de amigos, compañeros, es si estas protestas tienen legitimidad, si estas protestas son legítimas, son válidas desde el contexto de la filosofía política. Pues yo creo que son legítimas. Primero hay que entender que cuando los canales legales se vencen, cuando los grupos, las personas no tienen acceso a los canales legales o accediendo a las vías legales, no pueden ser protegidos por el manto de la justicia o de la legalidad, es evidente que tienen que buscar mecanismos alternativos. Esto ya está dicho desde los escolásticos. Tomás de Aquino ya había referido que cuando los estados, cuando los gobiernos se conviertan en tiranos, la desobediencia siempre será un mecanismo de auxilio e incluso es lo moralmente aceptable para las personas que se encuentren inmersas en un entorno injusto, en un entorno inequitativo o desigual. Por lo tanto, si estamos hablando que desde los 50, 60 los afrodescendientes emprendieron una lucha tanto en tribunales como en las calles, y hoy en el 2020 se siguen presentando este tipo de casos de discriminación racial, de brutalidad policial contra personas de estos orígenes étnicos, es notorio que los canales legales están venciéndose y que no han sido suficientes para revertir una situación histórica en Estados Unidos. Por lo tanto, al vencerse o al terminarse o al agotarse las instancias legales, los movimientos sociales o políticos deben buscar medidas alternativas. Y esas medidas alternativas se traducen en acciones colectivas que algunos ejemplos de ellos precisamente son las protestas masivas como las que estamos viendo en los medios de comunicación que se están presentando en Minneapolis, pero también en otras partes de Estados Unidos. Y la otra cuestión es que la legalidad es completamente distinta a la legitimidad. La legalidad emprende una visión formalista de encontrar respuesta dentro del ordenamiento jurídico. En cambio, la legitimidad va más allá. La legitimidad tiene una validez moral, una validez política, una validez ideológica. Por lo tanto, la legitimidad es más fuerte, ¿no? Max Weber en su libro Economía y Sociedad hace una gran diferencia entre legitimidad y legalidad. La legalidad buscaba, incluso como pretensión, lograr la legitimidad. Un gobierno puede ser legal, pero es más fuerte, es más conciso en sus actuaciones cuando además de ser legal es legítimo. Y ese es el gran reto que tienen las autoridades en el contexto del siglo XXI. Muchas de ellas no tienen esa legitimidad. Son gobiernos legales, son gobiernos que han ganado con la ley en la mano, pero que no alcanzan ese proceso de legitimidad que se construye a través de aceptación social, a través de actuaciones en el marco de protección de los derechos humanos, en el marco de protección de la democracia y por supuesto en el marco de protección de una igualdad sustantiva entre las personas. Entonces, cuando no se logra eso, pues no hay legitimidad aunque te respalde el marco jurídico. Por lo tanto, al ser diferentes, yo creo que esas protestas, desde mi punto de vista, son legítimas. Hay una causa justificadora de su génesis, que está situada no solamente en el plano del caso de George Floyd, sino en todas estas secuencias históricas que han acompañado el desarrollo de Estados Unidos como país y como
lo marca su propia historia a través de los años. Entonces me parece que sí hay una legitimidad. Y aquí podemos encontrar también otro matiz de filosofía política que tiene que ver con la desobediencia civil. La desobediencia civil es también una figura política, quizá no legal, pero sí política, que se presenta justo cuando los marcos legales no te brindan esa protección. Es una figura democrática, no es una figura criminal, no hay que criminalizar la desobediencia civil. La desobediencia civil es el último recurso que le queda a la población cuando el gobierno o el Estado no es capaz de proporcionar un ambiente de igualdad, de justicia, de equidad, de democracia, de respeto a los derechos humanos. El último recurso que tiene el grupo es la desobediencia civil, a diferencia de la objeción de conciencia, es que es una figura colectiva. Por lo tanto, es el último recurso que tiene una población, que tiene un grupo, que tiene un segmento, que tiene un sector en específico para contrarrestar, para hacer contrapeso a las injusticias o a los infortunios derivados de los marcos jurídico-políticos. Me parece que estamos en un caso de desobediencia civil, estamos viendo manifestaciones fuertes incluso afuera de la Casa Blanca como una acción colectiva muy simbólica en el marco de esta desobediencia. Entonces me parece que sin duda estamos en presencia de la desobediencia como el eje que están asumiendo estos grupos para poder protestar y para poder buscar un cambio sustantivo en el caso de las cuestiones de discriminación racial en ese país. Y finalmente, yo no quisiera tampoco dejar de lado que una de las críticas es que esos grupos están causando disturbios, desmanes, que están cayendo en actos de vandalismo. Y aquí yo quisiera comentar dos cosas, ¿no? También todavía dentro del terreno de la filosofía política y también todavía dentro del terreno de los derechos humanos. Para empezar, es un derecho manifestarse, es un derecho expresarse, eso está incluso dentro de los parámetros de la legalidad y todavía no de la legitimidad. Estamos protegidos, ¿no? Casi todos los países democráticos resguardan el derecho de expresarte, de manifestarte y de asociarte. Sin embargo, ya cuando causas daños en propiedad ajena o cuando puedes elevar tus protestas a disturbios masivos, quizá ya no tienes la protección del marco legal, pero aquí hay que entender dos cosas. Primero, ningún movimiento político es homogéneo, incluso si nos vamos a lo más parecido que podemos encontrar, que es el movimiento de la lucha por los derechos civiles y libertades civiles en el contexto de los 50s y 60s en Estados Unidos. La mayor parte de la gente ubica este movimiento por Martin Luther King, pero resulta que Martin Luther King era solamente una parte de ese movimiento. Es un movimiento que se segmentó y que tuvo diferentes grupos, cada cual asumió su protesta de manera distinta. Es decir, los movimientos políticos no son homogéneos, son procesos heterogéneos que van desarrollando subgrupos, cada cual elige diferentes formas de manifestarse, ¿no? En el caso de Martin Luther King y de su época, paralelo a él había dos movimientos en particular. Uno era el movimiento de los estudiantes, la conferencia de liderazgo, lleva Comité de Coordinación Estudiantil No Violento, y ellos lo que hacían más bien era desarrollar actos muy políticos a través de protestas que, siendo aún pacíficas, ya no eran tan pacifistas como las que marcaba Martin Luther King. El caso más emblemático es cuando ellos se sentaban, por ejemplo, en los restaurantes que eran para personas blancas a manera de protesta y no se quitaban. Eso, por ejemplo, ya es un acto de confrontación directa, ¿no?, al orden establecido, ¿no? Y está también la Alianza Nacional para el Avance de las Personas de Color, que fue otro movimiento paralelo al de Martin Luther King y al de los estudiantes, que consistía en luchar dentro del terreno judicial. ¿A qué voy con todo esto? A que vamos a toparnos con matices distintos, vamos a toparnos con protestas diferenciadas, y entonces hay que juzgar caso por caso, protesta por protesta y evento por evento. No podemos generalizar ni para bien ni para mal. Y finalmente, no se nos olvide que esto es un ejercicio de presión social. Y aunque a la luz de la legalidad pueden ser actos de vandalismo o pueden ser actos delincuenciales o actos violentos, a la luz de la filosofía política son mecanismos de presión social.
porque para poder modificar el orden establecido difícilmente lo vas a lograr sin estos mecanismos de presión social. Los grandes cambios al derecho, los grandes cambios a la política, los grandes cambios en el mundo basados en un enfoque de igualdad, de equidad, de libertad, de derechos humanos, pues déjame decirte que siempre han ido acompañados de violencia, de disturbios. Entonces no se nos olvide que al ser un mecanismo de presión social, esto que está pasando no es en realidad algo novedoso, no es en realidad algo que no se había presentado con antelación, porque para lograr cambios sustantivos, para revertir cargas históricas, hegemónicas en un Estado, difícilmente lo podrías lograr con marchas pacíficas, simbólicas o en donde no se generaran este tipo de eventos o de pues actos que a lo mejor rompen el plano de la legalidad, pero repito, encuentran respaldo en el valor de la legitimidad. Pues bueno, yo te dejo ahí esas 3 reflexiones. Compártenos tu punto de vista, espero haber servido de algo con estas opiniones y repito, no olvides suscribirte a este canal que va creciendo de a poco y que seguirá subiendo algunos materiales durante las siguientes semanas y meses. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Mi nombre es Eduardo Elías Gutiérrez López y te mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego.